La radio espiritual mundial es la emisora. Te vamos a acompañar con noticias y música a toda hora. Un sonido original, periodismo con altura. La mejor es digital y que no te quede duda. Y que no te quede duda, la emisora es digital. El director César La Antigua ya se encuentra en el canal. Bueno, aquí en Radio Espiritual Mundial, una conversación inteligente con el profesor Carlos Granizo del New York Times, uno de los principales periodistas latinos e hispanos en los Estados Unidos, que ha logrado cimentarse en el trabajo periodístico y también en la educación. Pero en este momento el profesor Granizo nos habla del cuidado que hay que tener con la prensa maleada, la prensa mal dirigida, la prensa que está dedicada a defender intereses y con la cual él nos dice que tengamos cuidado cuando leemos y nos concentramos en el tipo de directrices que esa prensa nos comunica. Ahí está con nosotros el doctor Granizo. Siempre les advierto que tengan cuidado con los periódicos que leen, con las fuentes a través de las cuales se informan y con la atención que hay que prestar a los textos que leen. Les he sugerido cómo en general los medios seculares utilizan y las agencias seculares como Associated Press, Reuters, utilizan técnicas que usualmente están dirigidas a manifestar, promover una agenda usualmente contraria a la católica y cómo utilizan determinadas técnicas para ocultar esta aproximación utilizando términos genéricos, etc. Pues bien, aunque nunca les he dicho este periódico no lo lean, hoy día me voy a tomar la libertad de sugerirles, como siempre sugerencia, porque ustedes son católicos responsables y saben lo que quieren, saben lo que tienen que leer, saben lo que les conviene, pero sí quisiera hacer una fuerte sugerencia en contra de la lectura del diario New York Times. Y ustedes dirán, bueno Alejandro, el diario New York Times permite apenas unas cuantas noticias para leer al mes, después de eso hay que pagar para poder consumirlo. No es un diario que me atraiga mucho porque además está en inglés. Bueno, resulta que el New York Times acaba de publicar una edición en español, por ahora en línea, y está tratando de publicitarla. No tiene prácticamente ninguna publicidad, salvo de una empresa de tecnología poco conocida, y he confirmado con varios amigos en distintas partes de América Latina y desde los Estados Unidos que la propaganda, la publicidad es de exactamente la misma empresa, ¿no? Aparentemente aquella que les ha desarrollado el producto por ahora, no han salido todavía a buscar publicidad. Pero mi sugerencia es que nosotros permitamos que el New York Times en español muera de inanición, es decir, muera de hambre, se muera de hambre. Y para eso necesitamos nuestro propio compromiso. El New York Times es uno de los periódicos que más ha combatido a la iglesia y a los valores de la iglesia, que se encuentran profundamente unidos a los grupos de presión homosexuales y que lo hacen no solamente a través de la noticia, sino a través de sus editoriales, con editoriales marcadamente favorables al aborto, a las uniones homosexuales, marcadamente en contra de los cristianos y del cristianismo. Y para esto quiero simplemente compartir con ustedes algunas anécdotas de las cosas que conocemos del New York Times y que creo que vale la pena tenerlas en cuenta. El New York Times, que acaba de lanzarse en español, en su primera edición, una de las primeras cosas que dice es publicar en primera plana este artículo. En Brasil, el Zika genera un feroz debate sobre el aborto. Esto es falso.
En el Brasil no hay ningún debate sobre el aborto ni ningún feroz debate. Lo único que existe es un grupo de organizaciones feministas, las clásicas que son apoyadas, alentadas y elogiadas por el New York Times, que quieren que la Corte Federal Constitucional cambie las leyes del aborto y las liberalice por el Zika. Yo acabo de dedicar un punto de vista sobre el tema del Zika, ustedes ya deben haberlo escuchado, y me parece muy importante que se hagan una idea de cuál es el tipo de noticias que recibiríamos del New York Times si el New York Times se vuelve un diario exitoso en América Latina. Por lo menos de parte nuestra no lo debería ser. Y por lo pronto, en su primera edición, el diario tiene pocas cosas importantes. Tiene un par de noticias de América Latina y el resto noticias de Estados Unidos explicadas en inglés para los latinoamericanos, como para que los latinoamericanos de alguna manera pues crean y caigan en la cuenta y consuman este tipo de producto. Tomando como colofón, profesor, el diario el New York Times, el cual usted dice no debería ser un diario exitoso en América Latina debido a los precedentes que está sentando y que ha sentado. Recordemos que el New York Times pertenece a la fuerza económica y política que mueve este mundo, ya cuando entró Carlos Slim, el mexicano, que puso una tercera parte del costo del diario al comprar, nos pone a pensar, ya que muchos han dado por hecho y por sentado que el New York Times es como el hilo instructivo y político que debe seguir América Latina. La información del New York Times es muy respetada y son miles los periodistas que en el mundo sueñan con venir un día y formar parte de la plantilla del New York Times aquí en la ciudad de Nueva York y donde quiera que el diario tiene ramificaciones dentro y fuera de Estados Unidos, profesor. El New York Times tiene una larguísima tradición anticatólica, antivida y una tradición pro aborto, pro lobby homosexual, y esto ha sido demostrado constantemente. Nosotros en Así Prensa hemos publicado un artículo sobre estas características del New York Times y de cuál es su origen, pero quiero señalarle solo algunas de ellas. La editora del New York Times ha admitido con sus propias palabras que el New York Times es un diario liberal con sesgo anticatólico y con características completamente parciales y liberales. En una entrevista con CNN, a la periodista le preguntaron si es que el periódico es una publicación liberal. Y Margaret Sullivan, que era la editora pública del New York Times, señaló, mira, efectivamente, los editores públicos, que son los que tienen que defender a los lectores, la respuesta es que sí, es un periódico liberal. El periódico representa obviamente las características, costumbres, formas de pensar de la urbe neoyorquina, ¿no? Con una fuerte presencia de comunidades como la comunidad judía en Nueva York, como otras comunidades de digamos, gente en su mayoría blanca, liberal, inclinada hacia ideas favorables al aborto, a las uniones homosexuales y normalmente de poca o baja práctica religiosa. Estas declaraciones, cuando le preguntaron a Sullivan si es que él era efectivamente un periódico liberal, finalmente la entrevistadora Liebman de CNN le responde, entonces la respuesta es sí, ¿no? Y Sullivan dijo, bueno, es un sí modificado con algunas observaciones.
O sea, en otras palabras, sí. Ella responde que la respuesta es sí. Su predecesor, Daniel Okrent, había escrito en una página editorial muy famosa el año 2004 que el New York Times es un periódico liberal que representa a las élites liberales de Nueva York y que aunque el periódico es un periódico nacional y ahora tiene pretensiones internacionales, representa los intereses de cómo ven las cosas la gente de Manhattan, que junto con Hollywood deben ser las concentraciones liberales, antirreligiosas, anticristianas, más concentradas en alguna parte de los Estados Unidos, ¿no? De hecho, la organización Provida National Right to Life hizo un elenco de la cantidad de propaganda pro aborto que realiza el New York Times, ocultándola en forma de noticias. Les acabo de poner el caso, por ejemplo, de este titular: en Brasil el Zika genera un feroz debate sobre el aborto. En esta nota, la autora de esta nota, de esta primera edición, bueno, la segunda edición en español de New York Times, básicamente le da 2 o 3 palabras a quienes se oponen al aborto, y todo el resto del texto es qué dicen los abortistas, qué excusa dan, qué razones dan y qué malos médicos, ignorantes de lo que verdaderamente sucede con el virus del Zika, sostienen respecto del aborto. Junto con esto, es interesante un análisis realizado por la organización Newsbusters, que es una organización que analiza los grandes medios liberales, y muestran también cómo, así como el aborto es un gran tema donde el New York Times exagera y sale completamente de su línea periodística para dedicarse fundamentalmente a defender a la agenda gay a todo dar. Por eso, de todas maneras, refleja el peso político con el que se mueve un periódico mundial como lo es el New York Times, porque hay instituciones que quisiesen que su voz sea respetada y se escuche a través de este tipo de órganos y de medios que se masificaron después de la Segunda Guerra Mundial. El New York Times se fue arriba tanto por sus coberturas, sus periodistas, sus enfoques, su diseño, y luego lo más importante, que es la inyección económica que siempre ha recibido el New York Times como el periódico de los imperialistas. Entonces, en ese caso, siempre hay voces etéricas en torno a que exista la posibilidad de ellos poder también adecuarse y comunicar a través de un periódico, hoy una mega institución de la comunicación como lo es el New York Times, y dentro de esas voces podemos incluir también las religiosas, profesor. Cuando hay una disputa, una discusión entre derechos religiosos, católicos que quieren que sus derechos se respeten, cristianos en general que quieren que sus derechos se respeten, y se enfrentan con la agenda homosexual, siempre para el Times la agenda homosexual es la que termina ganando, o la que debería terminar ganando, en noticias que no son noticias, sino que son básicamente propaganda anticristiana y propaganda pro homosexual. En los Estados Unidos, para los que estén más interesados, ustedes pueden ir a la página de la Liga Católica, Catholic League. Lamentablemente no está en español, porque como saben el New York Times hasta ahora venía publicando en inglés, pero la Liga Católica, la organización que preside el gran Bill Donahue en Nueva York y que se dedica a denunciar todo sesgo y toda forma de anticatolicismo, tiene toda una sección en la que se dedica a demostrar el sesgo anticatólico militante del New York Times, y en consecuencia de la razón por la cual hay que tener una auténtica sospecha contra el New York Times. Yo sigo a la Liga Católica, estoy en su lista de alertas de la Liga Católica, y podría decir, casi sin equivocarme, que el New York Times es acusado de sesgo anticatólico por lo menos una vez al mes.
y en algunos episodios importantes como la visita del Papa a los Estados Unidos, el sesgo es prácticamente diario, ¿no? De hecho, es curioso este sesgo. Ustedes podrían decir, bueno, pero es el New York Times, Alejandro, será algo sofisticado. Nada es sofisticado, hermanos. El New York Times permite propagandas a página entera, publicidad pagada, por organizaciones ateas contra los religiosos, por organizaciones anticatólicas que se oponen masivamente en grandes anuncios a las enseñanzas de la iglesia, pero una publicidad crítica al Islam que quería construir una mezquita al costado del World Trade Center, una mezquita de 12 pisos al costado de World Trade Center, el Times la rechazó. Primeramente, profesor, el hecho de hablar con usted en una experiencia tan grande y haber participado, estar dentro de la planta del New York Times por tanto tiempo, le da cualquier tipo de aval para usted criticar, exponer, comentar, hablar, especificar y sobre todo puntualizar ciertos términos de valores que aquellos, por ejemplo, en mi caso, y perdonen que me ponga en estos momentos en primera persona, pero es que yo soy un amante y he sido un amante de la literatura del New York Times. Se mejoró el inglés, se mejoró la intelectualidad y también la cobertura en cuanto a hechos y sucesos mundiales que no llegaban a América Latina a menos que uno no empuñase el New York Times, los leyese y se informara a través de lo que la prensa publicaba en un periódico tan evaluativo y tan evolutivo a la misma vez, pero con el contexto que acaba de explicar hoy, es el hecho de que es una prensa al servicio de los poderosos. Y hablando de conocimiento viniendo de usted, no nos queda la menor duda de que esta ilustración nos ha llenado a todos satisfactoriamente el poder decir que tenemos el derecho a saber y a conocer más, y como dice esta emisora, Radio Espiritual Mundial, poniendo inteligencia en tu vida, para que no dormamos y despertemos, profesor, haciendo realmente un periodismo de conocimiento. Entonces, el Times tiene esta tradición de rechazar todo lo que sea cristiano o simpatizante al cristianismo, y de básicamente aceptar cualquier cosa que critique y desdiga del cristianismo. Por eso es que mi humilde sugerencia, en lo que dependa de nosotros, de los familiares que podemos influir, de cualquier otra persona, mejor es que dejemos al New York Times morir de inanición, no lo leamos, no lo alentemos, no lo citemos, no lo promovamos, no alentemos a otras personas que lo consuman, y que el New York Times, que ya hace suficiente daño a nuestros hermanos católicos en inglés, no lo venga a hacer en español. Siendo de lleno la función verdadera y real del periódico mundial, el New York Times, desde aquí, desde la ciudad de Nueva York. Yo soy César La Antigua con mis entrevistas exclusivas para Espiritual Mundial y hablando con un hombre de mucho contenido en lo que es la prensa global, la prensa mundial, profesor en medios y comunicación y un ex empleado del New York Times. Recuerda César La Antigua 26 @gmail.com. En la red cibernética usted puede contactarnos cesarlantigua26 @gmail.com o al 646-331-0561. Esta es Radio Espiritual Mundial. Yo soy el reportero cristiano con las noticias de impacto en nuestros días. El locutor César La Antigua de Radio Espiritual, moviendo la ciudad en el área digital, música global y una poderosa oración, Él te viene a auxiliar. Es el mejor concepto, una radio sin igual, la emisora siempre tuya, mucha oración, ven vamos a alabar
Radio Espiritual Mundial. Radio Espiritual Mundial. Y sintonízala con César la Antigua. Si te encuentras afligido, alábale, adórale y quiérele. Radio Espiritual Mundial. Y si te encuentras afligido, adora y glorifica. Alábale, glorifícale.